Hola a todos. El ejercicio de las listas enlazadas simples, si avanzaron con el enunciado que estaba y que tenía una ayuda inicial disponible, la clase prueba lista al ejecutar ya no debería dar ningún error. Fíjense que aquí como ejemplo se cargaron unos valores y luego se recorrieron, eliminaron e insertaron de vuelta otros valores sobre la misma lista. En un momento determinado en este código se utiliza la clase iteradora como para poder recorrer los elementos de la lista. Entonces, en el PDF de definición del ejercicio y considerando la ayuda inicial, estaba el código de la operación de inserción en una posición determinada, estaba el código de la operación de búsqueda, al cual faltaba hacerle una mejora para retornar un número negativo en caso que el elemento no exista. Estaba la operación de eliminación de una posición arbitraria. Esto estaba todo en el PDF y también va a estar disponible en la solución que va a estar en el proyecto GitHub. Y en la clase iteradora estaba pendiente implementar la operación de recorrido. First, que se posiciona al inicio de la lista. Next, que retorna true o false, dependiendo de si hay o no elemento a visitar. Y next, que lo que hace es, se mueve una posición en la lista y retorna el dato de esa posición. Lo que quería comentar un poco aquí en detalle, fíjense cómo funciona el iterador. Cómo este objeto que está aquí puede recorrer sobre este objeto que está aquí. La cabecera es la referencia al inicio de la lista. Esta variable tiene el puntero al primer elemento de la lista. Y la función dentro de la clase lista enlazada que se llama getIterator, fíjense lo que hace esta función. Retorna un objeto de tipo iterador lista con esta sentencia. Es decir, a partir del objeto lista enlazada simple, se retorna un nuevo objeto de tipo iterador lista y como parámetro en el constructor del iterador se le pasa la referencia de la cabecera de la lista enlazada. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene esto? Se crea un objeto iterador y el iterador sabe sobre cuál lista va a iterar porque tiene acceso a la misma variable cabecera. O sea, usando un alias, aquí tendríamos entonces en dos clases distintas un puntero a la misma cabecera de la lista y a partir de allí podríamos recorrer entonces la misma lista manipulada por esta clase. Entonces, esta función iteradora que está aquí, fíjense en el constructor, recibe el elemento cabecera de la lista sobre la cual tiene que interactuar o iterar y tiene una referencia llamada nodo cabecera que es un alias a la cabecera de la lista sobre la cual va a iterar. Entonces con esta cabecera es que hace el posicionamiento al primer elemento y el avance de una posición cada vez que se le llama la función next. Con eso en mente, la forma de recorrer una lista enlazada simple usando un iterador es muy sencilla. A partir de la variable lista en cuestión, llamamos a la función getIterator o getIterador que nos retorna un objeto de tipo iterador. Y con este objeto iterador podemos tener un ciclo que tenga esta forma. Mientras que este iterador tenga un siguiente elemento por ser visitado, entonces podemos llamar a la función next para que vaya moviéndose una posición en la lista y retornando el valor que está en esa posición. Cuando llegue al final de la lista este iterador, esta función hasNext nos va a retornar falso y va a salir de este while. Entonces,
semánticamente hablando, esta colección tiene la lógica que retorna un iterador a los elementos de esa colección. Entonces el ejercicio 1 y 2 estaría terminado allí y el ejercicio que nos queda pendiente es el ejercicio de generar la intersección de dos listas. La intersección de conjuntos trataba de encontrar los elementos comunes en dos listas. Como los valores almacenados en las listas no están ordenados, no nos queda otra que hacer una búsqueda secuencial en ellas. Y para hacer esa búsqueda, una manera de recorrer los elementos de cada una de esas colecciones es usando un iterador. Entonces el ejercicio de la intersección de listas se podría ver de esta manera. Esta es una alternativa de solución. Ustedes pueden tener alguna diferente. En esta clase estamos creando, a modo de ejemplo, dos listas de cadenas. Una lista A, que tiene estos valores, tiene nombres llamados como Juan, Pablo, Pedro, Ana, Cecilia y José. Y otra lista llamada lista B, que tiene Antonella, María, Pedro, Josué, Ana, Marcos y Mateo. La idea es encontrar en ambas listas cuáles son los elementos comunes y eso insertar dentro de la lista resultante, que es una lista llamada intersección. Entonces tenemos tres listas enlazadas. Lista A, lista B y la lista intersección, que sería la lista resultante de A intersección B. Luego se está haciendo ya la impresión del resultado. Para eso se usa un iterador. Entonces de la lista intersección obtenemos su iterador y con un string builder utilitario vamos concatenando los valores para después imprimir en pantalla. Si esto lo ejecutamos así como está ahora, sale que la lista resultante es vacía porque falta todavía el cálculo de la intersección, que es lo que vamos a tratar de bosquejar a continuación. Entonces, una lógica sencilla sería, por cada elemento de la lista A, buscar si existe en la lista B, como un ciclo dentro de otro. Entonces, lo primero que podríamos hacer es crear un iterador a la lista A, y para eso usamos la lista A y la función getIterador. Entonces tenemos un objeto que va a ser el recorredor o el iterador sobre la lista A. Necesitaríamos otro iterador sobre la lista B. Entonces tenemos un iterador sobre la lista A, un iterador sobre la lista B. Y a continuación hacemos que mientras existan elementos en la lista A, usando el iterador A, este sería nuestro primer ciclo, visitamos un elemento de la lista A. Iterador A.next. Se mueve una posición y nos retorna el valor. Este primer ítem que estamos visitando tenemos que buscar a ver si existe en la lista B. Entonces, como el iterador B vamos a utilizarlo por cada elemento de la lista A, nos aseguramos que el iterador vaya a la primera posición siempre. Porque si no, cuando tomamos el primer elemento de A y recorremos el iterador de B hasta el final, el iterador quedaría en esta posición y ya no nos funcionaría la siguiente búsqueda. Entonces, el iterador de A tiene que recorrer estos elementos, pero por cada elemento de A tenemos que recorrer todos los elementos de B. Cuando tomemos el segundo de A, todos los elementos de B. El tercero de A, todos los elementos de B. Porque las listas no están ordenadas y tenemos que hacer una búsqueda secuencial. Entonces nos posicionamos al inicio de la lista B. Y en este inicio de la lista B, en este inicio de la lista B, creamos nuestro segundo ciclo. Cuando el iterador B
todavía tenga elementos, tenemos que sacar ahora el ítem de la lista B. O sea, aquí estamos teniendo un ítem de la lista A y empezamos a tener los ítems de la lista B. Chequeamos si son iguales, porque solo si son iguales, tienen que ir a la lista resultante. Entonces decimos, si el ítem de la lista A es exactamente igual, ignorando mayúsculas y minúsculas, al ítem de la lista B, entonces esto debe ir al resultado. Entonces lista intersección, insertar, e insertamos aquí el elemento A. O el elemento B porque son iguales. Entonces el efecto que va a tener es el siguiente. El iterador de la lista A se posiciona al inicio al crearse. Tomamos un elemento de A y ese elemento lo buscamos por completo en la lista B. Si también existe en la lista B, entonces va a insertarse en la lista resultante. Cuando termina este ciclo de búsqueda, vamos a ir al segundo, luego al tercero, luego al cuarto elemento de la lista A, y por cada elemento de la lista A siempre nos ponemos al inicio de la lista B y realizamos toda la búsqueda desde el comienzo para ver si coinciden. Entonces, con esta lógica que está aquí, vamos a grabar nuestro archivo y ejecutemos de vuelta a ver si está funcionando. Genial. Fíjense que se insertaron dos elementos y según los datos de prueba, efectivamente son los dos únicos elementos que son iguales en ambas listas. El problema que estoy viendo aquí es que no estoy añadiendo ningún espacio, entonces aquí en nuestro generador del resultado pongamos que cada vez que metemos un elemento, pongámosle un espacio. Y ejecutemos de vuelta esto. Y ahí tenemos entonces el resultado. Si por ejemplo existiesen, a ver, cambiemos algo en la lista A para, incluyamos aquí un elemento más, que sea común, digamos este. Al ejecutar de nuevo, ya tenemos tres elementos en la intersección de las listas. Entonces, como pueden ver, con esto queda completo nuestro ejercitario y aquí tenemos una aplicación práctica sobre cómo recorrer las dos listas usando iteradores. ¿Cuál sería el costo asintótico de este código? Por cada una de las listas se visitan todos los elementos. De hecho, fíjense que esto que está aquí recorre cada elemento de la lista B. Y esto que está aquí por cada elemento de la lista A. O sea que este código que está aquí usando el principio de la regla del producto, son bloques que están anidados unos dentro de otros. Esto que está aquí es lineal, en el sentido de que se visita por lo menos una vez cada elemento. Y esto que está aquí también es lineal. N multiplicado por N, este bloque de código que está aquí señalado ahora en azul es un bloque de código que es cuadrático. Así que sin calcular el TDN exacto, por la estructura que tiene el código y por cómo se da la lógica de iteración sobre los elementos, sabemos que el O de n aproximado es del orden de n al cuadrado. O sea que esta porción de código es cuadrática. Usando la regla de la suma, tenemos aquí bloques consecutivos. Esto puede ser que sea lineal, esto puede ser que sea lineal o constante,
esto es constante, esto es cuadrático, esto es lineal. Por la regla de la suma, si tuviésemos constante, 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 cuadrático, lineal, el máximo de todas estas porciones de código es el cuadrático, entonces por la regla de la suma, esto, el código completo es un código cuadrático. Entonces con esto terminamos el ejercicio, espero que les haya gustado, que se haya entendido. En caso que les surja alguna duda al revisar esto, por favor, escríbanos a través del portal o a través de algún mensaje de correo directo a nuestras direcciones que ya tienen. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.